En realidad es una sorpresa en términos electorales, creo que se equivocaron las encuestas, algunas incluso llegaban a dar una paridad y los 15 puntos eran no aparecían en ninguna de las formulaciones, y yo diría que junto con sorpresa e inestabilidad, que tenemos que acostumbrarnos a que nos va a acompañar un buen tiempo, y por supuesto que impacta en Uruguay. Yo diría que impactan las dos cosas, hay un fenómeno de espejo político, siempre la elección de Argentina es muy importante en Uruguay, no hay ninguna elección después de la nuestra tan importante en el mundo. Y en este caso coincide la fecha. Entonces hay una especie de espejo político que va a generar absolutamente seguro comparaciones y el uso de la situación argentina en la campaña uruguaya. Pero además está el factor económico. Y yo creo que después del resultado de ayer, lo que va a haber es una gran inestabilidad. Hay que tener mucho cuidado con lo que puede pasar, mucho cuidado. Porque por un lado está el efecto del mercado, pero también están las decisiones que toma un gobierno que quedó muy golpeado. Alguien puede llegar a decir que este es un gobierno sin poder. Y estamos hablando de aquí a diciembre, no es un tema solo electoral. Hay un periodo muy largo en donde se van a tomar decisiones muy importantes. Yo creo que como nunca la elección argentina va a ser seguida internacionalmente porque hay muchos intereses en juego. Si yo fuera alguien sentado en el Fondo Monetario Internacional estaría muy preocupado. El Fondo Monetario hizo una apuesta gigantesca, súper riesgosa. Es el préstamo más grande de la historia del fondo. Entonces, que se esté hablando por parte de quienes acaban de triunfar de la posible renegociación y demás, genera ruido en muchos lados, incluso en el respaldo internacional, particularmente de Estados Unidos, como principal accionista del Fondo Monetario. Entonces, acá va a haber mucha tensión y falta todavía. Yo quiero recordar que en el 2015, en las PASO, Scioli, en aquel momento candidato oficialista, le sacó 8 puntos a Macri. Ahora son 15, es verdad. Después, en la primera vuelta, en octubre, se achicó esa diferencia. Y luego, en noviembre, gana Macri. Entonces, hay una campaña de por medio. Yo creo que esta vez es muy duro, porque al final hay que entender que la gente terminó votando por la situación económica. El gran contraste que se quiso buscar era corrupción versus crisis económica. En esa ecuación triunfó claramente quienes estaban cuestionando la política económica. Y creo que la gente conectó, como pasa en todo el mundo. Es muy difícil ver ganar a alguien en el marco de una crisis económica. Y eso es lo que está viviendo Argentina. Justamente a eso voy para ir cerrando. ¿No es lógico entender que un pueblo lisa y llanamente vote, como se dice, con las tripas? Sí, y con el bolsillo. Entonces, sin embargo, muchos analistas decían que en Argentina se podría dar justamente eso contra la teoría, que era que gente perjudicada por la política económica, que vive peor que cuando gobernaba el kirchnerismo por la famosa grieta y sobre todo por la imagen y el antikirchnerismo, terminara volviendo a votar a Macri. De ahí la inteligencia de Cristina Fernández de haber dado un paso al costado. De ahí la inteligencia de la fórmula de haber reincorporado a Massa. Massa, en el 2015 iba como una tercer vía y tuvo el 21% de los votos. Entonces, la ecuación está muy bien pensada por parte del kirchnerismo, que ha logrado, por un lado, dar una imagen menos radical, mucho más hacia el centro, eso es Alberto Fernández, y al mismo tiempo haber recuperado una parte fundamental del peronismo que es Massa. Entonces, en esa ecuación claramente están las razones del triunfo y fundamentalmente en la interpretación de la gente en Argentina de ver que su situación económica ha deteriorado de manera radical. Ese va a ser el principal argumento que se va a utilizar en Uruguay a la hora del debate político. ¿Cómo se mete la campaña argentina en Uruguay a través del espejo, de la mirada de ese es el cambio que algunos proponen? Entonces, el instrumento va a estar, vamos a tener un efecto político, vamos a tener un efecto económico que yo creo que va a durar mucho más, porque gane quien gane en Argentina, recuperar ese país va a ser muy difícil. Y hay condicionamientos que no dependen de la voluntad de ningún gobierno argentino, son los compromisos que el Estado argentino ha asumido y eso vino para quedarse. Entonces, cuidado con creer que esto es un momento, una coyuntura, esto viene para largo, el efecto político es lo que vamos a ver más rápido, algunos anuncian que incluso puede ser en octubre, lo cual no nos vendría mal, porque entonces finalmente se separan las elecciones, nosotros seguro vamos a ir a una segunda vuelta. Este resultado hoy le permite a algunos decir que la situación de la elección en Argentina se puede laudar en octubre.
Bueno, obviamente habrá mucho de este análisis en 7.000 millones, no hoy lunes, sino en la próxima edición. Me decías para tomar algo de distancia y tener algún dato más, así que bueno, nos reencontramos allí. Sí, porque lo más importante va a pasar durante la semana, ¿eh? Acá está el primer efecto, las primeras reacciones, hay que dejar correr unos días a ver cómo se para el gobierno. ¿Qué hace el gobierno? Va a ser clave en materia económica, en materia política, y yo creo que el otro lunes, cuando hemos decidido tomar este tema a fondo, vamos a poder mirar muchas más aristas de una elección que, repito, es la más importante después de la nuestra para nosotros.